Bienvenidos a este podcast donde cada semana invitamos a los líderes, emprendedores y empresarios del sector turístico. Aquí conocerás las historias de personas como tú que decidieron crear o llevar su negocio a otro nivel, tomando el camino más difícil, la ruta incómoda. Yo soy Adal Castro y el día de hoy estaré platicando con mi amigo Orlando Barraza. Él es el director general de Chihuahua Bárbaro, una empresa ícono del sector turístico. Orlando además recientemente fue nombrado director de creación de productos turísticos del gobierno del estado de Chihuahua. Hoy nos va a platicar su historia de cómo su vida dio un giro de 180 grados cuando decide crear su empresa inspirado en sus hobbies y en sus pasiones que son la historia y la cultura. Esta historia nos parece muy interesante porque son dos áreas donde muy pocas personas ven la posibilidad de crear riqueza y generar una empresa exitosa y rentable. Antes de comenzar, quisiera agradecer sinceramente al Highland Hotel Chihuahua por todas las facilidades para llevar a cabo esta entrevista. Recomendamos ampliamente sus instalaciones, ubicación y servicio, ya sea que quieras desconectarte si vives en Chihuahua o si vienes de visita por trabajo o vacaciones. Esperamos que disfrutes esta entrevista. Muy bien, pues bienvenidos. El día de hoy tenemos a un gran amigo, una persona que admiro y que respeto mucho. Siempre, de alguna u otra manera, le ha tocado acompañarnos en proyectos, en eventos y cosas interesantes, sobre todo que tienen que ver con turismo. Muy orgulloso de que estés aquí con nosotros. Él es Orlando Barraza Chávez. Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Político y Administración Pública. Fue regidor del municipio de Chihuahua. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, capítulo Chihuahua. Actualmente es vicepresidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Chihuahua. Y lo más importante en su carrera, pienso yo, pues es creador y director de Chihuahua Bárbaro. Para mí, pues uno de las experiencias de los productos turísticos más importantes en el estado. Y pues todo un honor que estés aquí con nosotros, Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Beto. La verdad es que es muy contento de estar contigo y felicidades por este proyecto que están iniciando. Me parece por demás interesante. Gracias, qué bueno que te agrada y siempre de alguna manera nos has apoyado en proyectos nuevos sobre todo y pues hemos ahí compartido experiencias muy padres. Pues empezando con la primera pregunta, queremos saber quién es Orlando Barraza como persona, cómo inició, sus orígenes, etcétera. Claro, mira, yo soy como cualquiera de muchos chihuahuenses que nos tocó migrar de las zonas rurales del estado a la capital. Yo soy originario de Namiquipa, mi padre era una persona que se dedicaba al comercio y soy el más chico de 8 hermanos. Cuando mis hermanos mayores se vinieron a estudiar a la capital, bueno, llegó un momento en que mi padre decidió traer a toda la familia y así que a los 6 años llegué a Chihuahua y bueno, pues eso cambió totalmente mi vida y me toca crecer en una de las colonias más tradicionales de nuestra ciudad, que es la colonia Santo Niño. Afortunadamente tuve una niñez muy sana. Todavía nos tocó jugar en la calle, al fútbol, al béisbol y a una serie de juegos en el cual interactuábamos muchísimo con los vecinos y realmente esa formación social de alguna manera me gustó mucho. Toda mi formación fue pública, cursé la primaria en el OIS Ballina, luego estuve en la secundaria Centenario, la que hoy en día es la secundaria 9, el bachiller es 1, del cual fui presidente de la sociedad de alumnos. Y finalmente ingresé a la Facultad de Derecho. Y bueno, ahí en Derecho fue donde tuve una formación en muchos sentidos. Es cuando encuentras a muchos de tus mejores amigos, donde realmente encauzas hacia dónde vas a ir en la vida. Y aunque en ese momento creí que mi formación académica y profesional se enfocaba en la política, pues llegó un momento en la vida que todo cambia. Bien dice la Biblia que los caminos del Señor son misteriosos. Si me hubieras preguntado hace 20 años que me iba a dedicar al turismo, pues no lo hubiera creído. Pero bueno, algo que siempre me ha apasionado mucho ha sido la historia. He sido un historiador por afición desde niño. No sé, es una cosa que soy muy malo para los nombres, soy muy malo para muchas cosas. Pero en cuanto a datos históricos, fechas, tengo cierta capacidad para memorizar. Y desde muy chico, mis maestros de historia solían darme la oportunidad de que yo diera la clase, precisamente porque era algo que me gustaba mucho, y hasta la fecha, ¿no? Y de alguna manera
esa afición y ese gusto que tuve por la historia fue lo que me encauzó hacia el turismo. Duré casi 15 años dando clases de historia. Y algo que a mí me frustraba... ¿En dónde? En los cursos de preparación para ingresar a la universidad. Y era la forma en la que yo me financiaba cuando era estudiante de Derecho. Tenía un amigo que hasta la fecha maneja estos cursos y él me contrataba como maestro de historia para dar clases pues, a los que iban a ingresar a Derecho, a Contabilidad y a otras carreras. O sea, siendo estudiante dabas esos cursos ahora. Así es. Y algo que a mí me frustraba era que muchos jóvenes que llegaban ya para entrar a la universidad llegaban sin conocimientos básicos de historia. Y se me hacía un mundo porque algo que yo disfrutaba tanto, decía, ¿por qué la gente no la entiende o no sabe? Y fue así como es que nace el proyecto turístico cultural que se llama Chihuahua Bárbaro. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cómo te definirías tú en tu trabajo diario, digamos? Soy un empresario del ramo turístico. Te platicaba que yo inicio este proyecto hace 15 años. En un viaje que tuve con mi familia, tenía yo el deseo de conocer varias ciudades coloniales. Y visitando pues, lo que es Guanajuato, Querétaro, Morelia, en las noches en sus centros históricos, me tocaba ver jovencitos que invitaban a la gente a hacer paseos de leyendas, jovencitos caracterizados de época. Y tomamos algunos de estos paseos, pero a mí lo que más me llamaba la atención... De manera informal te invitaban. Sí, o sea, okay. Yo era un turista más y pues iba con mi esposa y mi hijo pequeñito, ¿no? Que iba todavía de brazos. A mí me llamaba la atención que las personas se concentraban mucho poniendo todo su interés en un actor que narraba una leyenda, ¿no? Y con esa idea en mente, recuerdo una noche en un hotel en Morelia, en esas libretitas que te regalan en los hoteles, me puse a escribir. Decía, si pudiera hacer algo parecido, pero que fuera en lugar de un tema de leyendas, que fuera algo de historia. Y me puse a ver qué personajes, qué lugares, qué medio de transporte. ¿Más o menos te acuerdas qué año fue eso? Fue a finales, fue en la Navidad del 2006. Okay. Y fue en un hotel boutique en la ciudad de Morelia, que era la antigua estación de diligencias de la antigua Valladolid. Bueno. Y una casona antigua preciosa. Y en ese marco fue que en la noche me desvelé escribiendo. Y me traje esa libretita conmigo a Chihuahua. Te puedo decir que en ese tiempo yo no conocía nada de teatro, no conocía a nadie de ese ámbito. Y bueno, a veces la necesidad o el interés te mueven a hacer las cosas. Y ahí empecé a hacer casting con jóvenes que estudiaban en la Facultad de Artes. Empecé a mandar solicitudes pidiendo permiso para visitar ciertos recintos históricos y museos. Pedí la autorización del gobierno para usar un tranvía turístico, que era el único que existía, un tranvía pequeñito que tenía gobierno del estado. Y me dijeron, ¿sabe qué? Sí se lo podemos rentar siempre y cuando sea después de las 7 de la tarde, porque el último tour sale a las 6 y acaba a las 7. Entonces eso hizo que mis primeros paseos tuvieran que ser forzosamente nocturnos. Y bueno, en un principio iniciamos un 5 de abril del 2007. Era el arranque de la temporada. Un año después de que tú lo... Unos meses después conceptualizaste, de que, digamos. Así es. Bueno, que lo imaginaste. Y empezamos aquí en el centro histórico a trabajar en esto. Y fue toda una experiencia. Yo recuerdo que el primer tour que hicimos nos acompañó el cronista de la ciudad, el profesor Rubén Beltrán, Edelmiro Ponce de León y otros invitados especiales, en su mayoría gente pues, del tema de la historia de Chihuahua. ¿Tú ya tenías relación con ellos? Sí. Por tu misma gusto. Actividad. Y así empezamos. La verdad es que los primeros meses fueron un desastre económico, por así decirlo. Nos fue muy mal. Me suena familiar. Nos fue muy mal. A veces durábamos mi esposa y yo trabajando todo el fin de semana, desde el mediodía hasta las 8 de la noche, sábados y domingos, repartiendo boletos, invitando a la gente, vendiendo lo que se pudiera. ¿En el centro? En el centro. Mi esposa a veces se caracterizaba de
se ponía un vestuario de rarámuri para llamar la atención, pero aún así vendíamos poco. Y a veces lo poco que vendíamos no alcanzaba ni para pagar los sueldos, ni las entradas a los museos, ni la renta del tranvía. La situación no era de lo más alentadora, pero había una situación que a mí me llamaba poderosamente la atención. Cuando la gente tomaba este paseo y bajaba del camioncito, muy seguido yo escuchaba: es el mejor paseo que he hecho en mi vida. Y yo me quedaba, porque para ser una persona que desconocía de este medio, veía yo gente que había viajado por muchas partes, ¿no? Y que me dijeran: es el mejor paseo que he tomado en mi vida. Incluso era muy común también que acabando un paseo me mandaran a hablar para felicitarme, porque les había parecido un proyecto muy bien logrado y que lo habían disfrutado muchísimo. Y bueno, me subí al tranvía a ver a la gente y notaba yo que cuando veían al cura Hidalgo, pues la gente a veces lloraba, ¿no? Conmovida por la historia del cura. O veían a Benito Juárez en la Casa Juárez, y sobre todo los que venían del centro, del sur. Teníamos un actor que era idéntico, ¿no? Entonces llegaban y lo abrazaban pensando que realmente era él. O cuando llegábamos a la tumba del general Villa y aparecía el general, pues nunca faltaban los Viva Villa y la emoción, la algarabía de la gente. Y es ahí donde yo me di cuenta, Adal, que a lo mejor no era negocio en ese momento, pero lo que nosotros estábamos construyendo era algo que tal vez iba un poquito más allá de eso, porque estábamos construyendo experiencias que no existían antes en la ciudad. Y fue eso lo que me motivó a continuar. Realmente, si lo hubiera visto yo desde un punto de vista económico, después de los primeros 6 meses, tal vez yo hubiera dicho: no, pues este negocio no funciona. Sin embargo, a veces, al igual que Cortés, tienes que quemar las naves. Yo en ese tiempo era funcionario público. Terminó mi periodo en octubre de ese año. Hay un paréntesis, bueno, 2. ¿Desde que empezaste era Chihuahua Bárbaro? No. No, cuando empezamos era solamente un paseo turístico que se llamaba Historias y Leyendas de Chihuahua. Ah, ok, que hasta la fecha sigue, ¿no? Que hasta la fecha sigue existiendo. Fue hasta un año después que decidimos ponerle nombre a la empresa, porque empezamos a desarrollar más paseos. Ok. La otra pregunta que te quería hacer es, desde que empezaste tus clientes eran turistas, y te quería preguntar si tenías extranjeros también, porque me imagino que eso te aportó mucho, ¿no? O sea, las experiencias que me estás diciendo, me imagino yo que si venía una persona de Europa y te decía que había sido el mejor tour que había tomado, pues eso te resonaba bastante, ¿no? Supongo. Sí, y sabes que teníamos principalmente y hasta la fecha turismo nacional, pero en aquella época, esos primeros años, todavía manejábamos mucho turismo internacional. Por eso te hacía la pregunta. Sí. Recuerda que en esa época todavía Chihuahua recibía casi mayoritariamente turismo extranjero. ¿Te tocaron las caravanas cuando empezaste o ya no? Nos tocó, pero no atenderlas. Ah, ok. Las veíamos pasar. Era un despliegue impresionante de turismo americano que venía a Chihuahua. Y precisamente fue ese primer año que nos tocó verlo, porque ya a partir del 2008 eso se acabó. Sí. A raíz de eso, las empresas americanas, por indicaciones de su gobierno, decidieron dejar de venir a Chihuahua. Por temas de seguridad. Por temas de seguridad. Pero me acuerdo que una de esas personas que tomó el recorrido era la directora de turismo de la ciudad de El Paso. No hasta la fecha, apellido. Verónica Castro. No era Verónica, se llamaba Yolanda en aquel tiempo. Creo que también la conocí, sí. Y ella, cuando terminó el paseo, me mandó llamar. Y me dice: oye, ¿a ti se te ocurrió esto? Y yo, sí. Me dice: está muy, muy padre, es algo que me gustó mucho. Dice: nada más que veo que este camioncito no es tuyo, lo rentas. Le dije: sí, es de gobierno. Me dice: ¿no te interesaría tener tu propio tranvía? No, le digo: pues claro que me interesaría, pero pues no tengo capital como para comprarme uno. Me dice: es que vamos a rematar los tranvías de la ciudad del Paso. Son tranvías que tienen 10 años de uso, pero están en perfecto estado. Nosotros, por motivos de ley, tenemos que renovar cada 10 años. Y si te interesa, yo creo que puedes hacerte de uno muy bonito. Y me dio la información y todo, y atendí a su invitación. Compramos nuestro primer tranvía
Una vez que ¿Ahí lo ya era compramos, negocio? ¿Todavía estabas no, invirtiendo? todavía estábamos invirtiendo, Órale. pero ese tranvía que empezó a funcionar a partir del 2008, un año después, vino a ser un antes y un después de todo, porque primero ya no teníamos que pagar una renta y segundo era un tranvía que le cabían 30 personas. ¿Dejaste de rentar en ese momento el otro? Sí, aún así lo seguíamos usando de vez en cuando se ofrecía. Y el otro era de 18 plazas y esas 12 plazas adicionales que te generaba un tranvía más grande, pues te generaba una utilidad más amplia. Y eso nos ayudó bastante. Pero bueno, fue parte de lo que conocimos, ¿no? en ese tiempo. Fue una experiencia muy interesante porque, te puedo decir ahorita soy empresario, pero en aquel tiempo era vendedor de boletos, era promotor, era actor, era chofer, era de todo. Sí, el Yo todólogo. recuerdo que cuando pues, toda la tarde nos la pasábamos repartiendo volantes y vendiendo boletos, y a la hora de que salía el paseo, pues yo daba la introducción y luego ya empezaba el actor, y luego salía corriendo para cortar los boletos al subir al trenecito, y luego de ahí salía corriendo 6 cuadras hasta el Palacio de Gobierno, y me ponía una capucha para ser el que le veía las preguntas al cura Hidalgo, porque no tenía suficiente dinero como para pagar un actor adicional. Claro. Entonces acababa así bañado en sudor, me acuerdo que... Y cuando solíamos tener 2 paseos, pues esas eran mis correrías sábados y domingos. Y pues eran tiempos en que te autoempleabas y hacías todo lo posible porque salieran las cosas adelante. Pero aún así, fíjate, a pesar de que ya cuando teníamos nuestra propia unidad, pues fue algo complicado el tema de la seguridad. De la noche a la mañana el turismo se murió en Chihuahua. Tú lo has de recordar muy bien. Muchos hoteles se las vieron negras, agencias, turoperadores. El turismo de Chihuahua sufrió porque estaba tan acostumbrado a un turismo americano, que era el que llenaba las habitaciones, los boletos de tren, y de repente, casi que de un día para otro, ese turismo desapareció. Y fue muy paulatino que el turismo nacional llegara a ocupar esos espacios. Entonces, a partir del 2008, más o menos al 2012, 2013, fue una etapa muy difícil para nosotros como prestadores de servicios turísticos. Y bueno, algo que a mí me ayudó a sobrevivir esos primeros años es que una vez que dejé de ser un funcionario público, ya estaba yo dedicado a este negocio, me dijo quien era director del Instituto de Cultura Municipal, me dice, oye, están muy padres tus paseos, pero ¿no los podrías hacer una obra de teatro como para presentar en una escuela? Le dije, pues sí, dice, es que traemos un presupuesto que queremos apoyar a empresas locales. Y sí, la etapa del todólogo y del sí, y del sí a todo. Entonces, así empezamos a hacer nuestro primer contrato con gobierno municipal, en el que nos presentábamos en escuelas una obra que se llama Chihuahua a través de los siglos, que es sobre la evolución histórica de nuestra ciudad. Y eso pues, nos permitió pasar el 2008 y el 2009, porque precisamente era parte del esquema de los 300 años de la fundación de Chihuahua. Sí, recuerdo muy bien. Era parte de ese comité organizador. Y luego, pues, el 2010 vienen las fiestas del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia. Y bueno, nosotros en nuestra calidad de empresa de turismo cultural, pues, nos vimos muy beneficiados para mantenernos de alguna manera, ¿no?, a flote ante la turbulencia que se generaba por la escasez de turismo. Yo recuerdo que las temporadas vacacionales eran muy tristes. Muy seguido teníamos que cancelar servicios, paseos, o sea, durábamos todo el día asoleándonos, repartiendo publicidad y todo, y no completábamos el mínimo para poder sacar el tour. Y eran temporadas altas, fuertes, que hoy en día, dices tú, ¿cómo es posible que hace 10 años, no? Yo creo que eso mucha gente no lo sabe, ¿eh? Exactamente, pues piensan, mira, muchas veces ves un negocio y dices, qué padre, les va muy bien. Pero no es fácil, los negocios no, la mayoría pues no florecen por arte de magia. Requieren de un gran sacrificio, de un gran esfuerzo y a veces de una mente muy terca
porque, y te lo digo con toda sinceridad, más de una vez yo estuve a punto de claudicar, sí. Porque no veía yo viable seguir en esto. Me sigo identificando mucho contigo porque ha habido muchas etapas muy complicadas. Yo arranqué en 2006, yo arranqué un año antes que tú. Pero me tocó la etapa de la inseguridad, me tocó la etapa pues, no, ha habido muchas crisis, ¿no? Económicas y demás. Pero fuiste tomando las oportunidades que se te fueron presentando y creo que por eso estás aquí, por eso has logrado. Para mí, la verdad, te soy bien sincero y lo digo de corazón, la marca Chihuahua Bárbaro es la segunda mejor posicionada turísticamente hablando en Chihuahua para mí. La primera es el Chepe, por obvias razones, creo. Pero tu marca se ha posicionado de una manera bien padre, bien, o sea, me gusta mucho, por eso también me interesaba mucho que fueras de los primeros en participar en esto, porque me interesa mucho que la gente conozca toda la historia y que sepan pues, que no fue fácil, pero que realmente pues, aprovechaste las oportunidades y al final del día la gente que emprende pues, tiene que tomar las oportunidades, ¿no? Pues bueno, Se dice muy fácil, claro. Sí, yo soy una víctima de mi ignorancia. A diferencia tuya, yo no sabía nada de turismo, tampoco sabía nada de teatro, sin embargo, fusioné estas dos actividades y formamos un esquema un poco diferente a lo tradicional. Pero fue mi ignorancia. A mí no me tocó la bonanza de los años maravillosos del turismo norteamericano. A mí tampoco. Y me tocó iniciar en un periodo muy complicado, pero yo no sabía. O sea, yo pensaba que así era, ¿no? Y así tenía que batallar y así como que los golpes que te va dando la economía, la inseguridad y todo lo que se va generando, que es un peso tremendo, yo creía que era normal. Luego me preguntan y les digo, a mí me pasó lo que a Forrest Gump. Yo pienso que la mayoría hemos visto esta película de que cuando le hace esta promesa a Forrest Gump a su amigo en Vietnam. De mis favoritos, de hecho. Que dice que van a comprar un barco camaronero, ¿no? Y se van a dedicar a eso. Pues al amigo muere en Vietnam y él sencillamente, pues cumpliendo la promesa, sí, compra su barco, pero sin tener idea, ¿no? Ni de cómo manejarlo, ni del mercado, ni de cómo se atendía nada. Y de repente, en su propia ignorancia, pues avisan de que va a haber una tormenta muy grande y que todos los barcos tienen que regresar a puerto. Pero pues él ignora esto y toma la tormenta en alta mar. Y en alta mar dura toda la noche sorteando la tormenta. Y en la mañana siguiente, pues todos los barcos que habían encallado y han sido destruidos por la fuerte marejada. Y está un noticiero diciendo pues, que todos los barcos han sido destruidos y en eso llega el barco de él, ¿no? Algo parecido nos pasó a Chihuahua Bárbaro, nos tocó vivir épocas muy complicadas, una tormenta muy grande. Te digo que por ignorancia, porque yo no sabía. Tal vez me hubiera tocado esa época dorada, ¿no? De grandes ingresos. Y me hubiera tocado después esta crisis tan fuerte, tal vez hubiera renunciado. Claro. Sin embargo, al desconocerlo, pues me mantuve y cuando las cosas empezaron a mejorar, Adal, y tú lo recordarás, que fue más o menos a partir del 2013, sí, habíamos pocas empresas posicionadas en el estado. Sí. Y pues ahora sí que el habernos mantenido pues nos ayudó a fortalecernos y a despegar muy bien a partir de ese año. Muy bien, pues salud por eso. Ya se está secando la garganta. Estamos tomando Santo Negro, una cerveza local que recomiendo en lo personal bastante para que la prueben. Te quería hacer otra pregunta. Todos hemos tenido algún líder, algún mentor. ¿Quién ha sido o quiénes han sido tus mentores a lo largo de tu carrera, desde antes en la política y después en empresarial? Fíjate que eso es muy importante, Adal. Siempre es bueno tener a alguien que te oriente y que te diga. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un mentor que era el profesor Héctor Hernández Varela. Era mi maestro de Derecho Constitucional. Y cuando salí de la universidad, él me ofreció ser su maestro adjunto. Estuve un par de años acompañándolo en su cátedra. Y bueno, con él solía platicar o irme a desayunar. Y ahí veíamos diferentes temas. Y era una oportunidad para mí de poder aprender en cuero ajeno. Un hombre muy experimentado. Y si de casualidad nos llega a ver por este medio, pues le mando un fuerte abrazo. Hace muchos años que no sé de él.
Casi toda mi vida, mi mentor principal ha sido mi hermano mayor, Héctor. Mi hermano me lleva 18 años. Él es, casi podría ser mi papá. O sea que son tragaños, ¿no? Es de familia. Y él de alguna manera siempre ha estado ahí para asesorarme o para ayudarme. Y ahora recientemente, ya en una carrera más enfocada al sector empresarial, pues no pierdo oportunidad de acercarme a personas con más experiencia que yo. Y pues hoy en día invierto mi tiempo invitando a gente con ese perfil a comer o a desayunar. Y siempre encuentro algo nuevo. Hoy, por ejemplo, por lo menos una vez al mes desayuno con el dueño del restaurante Los Mezquites, el señor Alberto Chávez. Y es un deleite hablar con él. Y su restaurante también es un deleite. Exactamente. Es mi favorito de cortes, fíjate. Y es muy interesante. Él tiene varias empresas. Y cuando platico con él, digo, Alberto, ¿cómo le haces? ¿Por qué? ¿Cómo racionas tu tiempo? Entonces él se suelta riendo. Me dice, es que yo me divierto mucho, Orlando. O sea, yo para hacer lo que hago me tengo que divertir. Entonces ese enfoque que él le da a lo que otros interpretamos como estrés, como presión, como trabajo en exceso, él le da un enfoque de diversión. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, pues te das cuenta de que pues, la vida no tiene que ser tan pesada, ¿no? Sí. Y ese tipo de mentores pues, es algo que hay que buscar y hay que siempre tener a la mano. Hoy en día te puedo hablar del ingeniero Rodrigo Sainz, de los laboratorios C10, de Arnoldo Morán, de Grupo Procesa. Y en fin, tengo varios muy buenos amigos que son empresarios muy exitosos, de los cuales pues, me siento muy orgulloso y cada oportunidad que tengo pues aprendo un poco de ellos. Te voy a copiar esa costumbre que tienes. Es muy buena práctica. Bueno, el punto medular de esta entrevista que queremos nosotros hacer énfasis es en todos hemos tenido tropiezos, fracasos, malas decisiones. ¿Hay alguna que te haya marcado más o que hayas sentido tú que fue la más difícil y que nos quieras compartir, obviamente? Mira, hay ocasiones en que haces todo bien, pero hay situaciones externas que provocan que las cosas no se den como tú esperas. En el 2011 fue un año muy difícil para mí. La situación económica iba empeorando. Yo recuerdo mucho que andábamos también con el tema de una pandemia que era la influenza humana, no sé si tú la recordarás. Sí, cómo no, bastante bien. Había sido un año particularmente malo y estábamos esperando esa temporada de Semana Santa para tratar de recuperar la economía, balancear el barco, ¿no? Y salir de los apuros financieros que teníamos hasta ese momento. Y de repente, ¡pum!, nos cierran una semana y la gente dejó de salir, dejó de viajar, al menos más o menos por un mes. Pues nos echó a perder la temporada que tanto anhelábamos nosotros. Estaba yo, ahora sí que hablando con las piedras. Y en ese tiempo ocurre algo muy difícil, nos ocurrieron varias cosas. Ese año, 2 veces, al iniciar uno de nuestros paseos, nos tocó en una ocasión una balacera y en otra ocasión nos tocó el levantamiento de unas personas a punta de armas largas enfrente de los turistas, así a punto de iniciar un tour en la Plaza de Armas, en el corazón del centro histórico de Chihuahua, en el que todo el mundo se queda así tieso, ¿no? Y todo el mundo se te queda viendo y no hayas tú ni cómo explicar lo que está sucediendo. Y no estábamos preparados para esa situación. No. Y lo más lamentable fue la muerte de uno de mis colaboradores, el asesinato de uno de ellos. Un joven muy talentoso. Acababa de llegar, él, originario de la Ciudad de México, se había casado con una persona, una chica local. Estaba recién casado, él era estudiante del CEA en Televisa. Y bueno, llegando a Chihuahua, pues él buscó una empresa del corte que él estaba acostumbrado a trabajar. Entonces él empezó a trabajar con nosotros
Y bueno, le tocó la mala suerte de que lo confundieran en la calle y lo asesinaran. Fue algo muy duro. Todavía lo recuerdo porque hablé con él y un par de horas después de eso lo asesinaron. Y ahí fue cuando yo decía, ching, o sea, ¿valdrá la pena esto? Yo estaba así casi que por aventar la arpa, decía, ya no aguanto estar aquí. Es muy difícil poder sostener la economía de tu empresa, voltear a ver a tus colaboradores y decirles, ¿sabes qué? Pues no hay trabajo, no tengo ahorita con qué pagarte, ¿cómo le hago? Y volteas a ver a tu familia y pues qué es lo que les estás ofreciendo para el futuro cuando ves que las cosas en lugar de mejorar van empeorando. Y esa ocasión, que fue una zona, tal vez, de esos momentos en la vida que estás a punto de renunciar, llegaron los padres de este joven, era hijo único, imagínate, llegaron de la Ciudad de México al velorio de su hijo, y yo ni siquiera me atreví a entrar a darles el pésame. Para mí era, o sea, lo pensaba yo, es algo terrible, ¿no? No tenía el valor para enfrentar esa situación. Y estuve a punto de claudicar, y estuve a punto de aventar todo. Y recuerdo que llegué esa tarde a mi casa, me senté en una banca, es que te pones a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? En ese momento solo nos dedicábamos a hacer turismo, teatro turístico. Y había comprado O sea, no había paseo, solamente presentaciones. Había yo comprado una camioneta donde trasladaba a mis actores para hacer los paseos en las representaciones en las escuelas. Entonces me siento en una banca fuera de mi casa y de repente me pongo a ver la camioneta y dije, bueno, pues esa camioneta no me sirve de nada echando polvo afuera de mi casa. Así que agarré, le eché un poco de gasolina y me fui hacia la zona de Coyame, que yo tenía mucho interés en conocer. Y fui al Cañón del Pehuis y a Cuchillo Parado, con este interés de historiador. Regresando, pues me puse a escribir una ruta turística y le puse por nombre Ruta Apache. Entonces dije, bueno, si no hay turismo nacional, vamos a hacer turismo, vamos a provocar el turismo local, vamos a buscar la manera en que viajar dentro del estado sea atractivo para la gente de Chihuahua. Y las cosas, de alguna manera Dios te va poniendo a las personas adecuadas en el camino. Entró a trabajar conmigo, quien ahora es mi comadre, Pati Martínez, y me dice, oye, ¿por qué no tienes tu página de Facebook? Yo ni siquiera sabía que era Facebook, yo apenas andaba esa onda aquí en Chihuahua. 2012. 2011. 11. Y me dice, no, es que no sé ni cómo, dice, yo te la elaboro. Y ya, yo invertía mucho de lo que ganaba en publicidad en televisión, que era el principal medio publicitario que teníamos en aquel tiempo. Y a raíz de que Pati me induce en el tema del Facebook y de las redes sociales fue una maravilla, ¿no? Porque con una 10ª parte de lo que yo gastaba en televisión me generaba un impacto mucho mayor que el que yo estaba gastando a través de otros medios de comunicación. Y eso pues cuando lanzamos y aparte la Ruta que medías, Apache, ¿no? sí. O sea, que podías medir el impacto. Sacamos la Ruta Apache y dije, bueno, pues con que salga la mitad de una camioneta para pagar los gastos está bien, que era mi camioneta, ¿no? Pues la publicamos un martes y el miércoles ya se había llenado. Wow. Y dije, caray. Y todavía la gente hablaba mucho, oiga, es que ya está llena. ¿Sabe qué? La próxima semana vamos a abrir otra. Y antes de acabar esa semana ya se había llenado la de la siguiente semana también. Dije, caray, entonces me puse a hacer números y bueno, si rento un camión de todas maneras me sale. Entonces renté un autobús y se me llenó el autobús y se me llenó la camioneta. Y así fue como inicia este tipo de paseos foráneos, de rutas de un día para turismo local. Y durante casi 2 años estuve yo sacando la Ruta Apache cada fin de semana llena. Era como salir con 1 o con 2 autobuses. Y de ahí fue cuando empezamos a enfocarnos ya también un poco más al turismo receptivo.
y aprendiendo también porque era otro tema totalmente distinto, ¿no? Convertirte ya en un tour operador. Pero ciertamente fuimos los primeros en desarrollar este tipo de acciones para impulsar el turismo local, que fue lo que nos ayudó a levantarnos. Si no hubiera sido por eso, yo pienso que no hubiera logrado sostener la empresa que hasta ese momento tenía. Dice un amigo que la carga es andar al burro. Me gusta mucho esa frase. Así es. Y también me identifico mucho con eso. Fíjate que también otra cosa que me identifico es que hiciste negocio con una empresa turística cultural. O sea, hay mucha gente que a simple vista dice, no, pues el turismo no es negocio, la cultura no es negocio. Y hiciste eso un gran negocio y un producto, una experiencia turística. Eso me da mucho la atención. O sea, realmente fuiste aprovechando las oportunidades, no claudicaste y hiciste algo único. Algo, pues ya te lo dije, o sea, realmente un producto muy, muy importante para el Estado. ¿Cuál es el valor o el pilar más importante de tu empresa al día de hoy? Sabes que nuestro equipo de trabajo es un equipo muy diverso. Tenemos una gran cantidad de actores y actrices que son excepcionales, en su mayoría jóvenes. Tenemos un equipo de ventas ya muy experimentado, tenemos un equipo de guías de turistas, tenemos otro equipo de operadores de tranvías, tenemos incluso desde la persona que lava las unidades hasta el de marketing que está al pendiente de toda la publicidad que se genera en redes sociales. Y somos tan diferentes y eso nos ha complementado bastante bien. Tal vez algo que siempre estamos buscando como empresa es la innovación. Y se nota. Estamos siempre buscando hacer algo diferente. Luego me dicen, oye, pues ¿por qué tanto? Que a veces me preguntan que qué hay que hacer en Chihuahua y les presento toda la gama de servicios que nosotros tenemos y así como que hasta, pero ¿para qué tantos paseos, no? Y todos son muy distintos y cada uno de ellos te ofrece una experiencia diferente. Pues creo que eso es lo que mucha gente busca, o sea, precisamente, y tenemos una gran cantidad de clientes que están muy al pendiente de eso, que están siempre, oye, ¿y qué va a haber de nuevo? Dice, porque ya tomé todos los paseos, estoy esperando, ya le di hasta 3 vueltas a algunos. ¿Realmente tienes fans de tu producto? Hay gente que está esperando algo innovador, algo diferente. Y bueno, hemos sido, primero empezamos con un tema de corte histórico 100%, todos nuestros primeros paseos eran enfocados en el tema de la historia. Luego después avanzamos a un tema más de la literatura universal, como fue nuestro recorrido, pues el de Sherlock Holmes, Monster Cast, que es un paseo inspirado en la literatura inglesa del siglo XIX, o en el Juan Tenorio, en el cual recreamos un paseo enfocado a las parejas, al amor, en las historias de amor más famosas de la literatura, hasta ya paseos que son propiamente de temporada, ¿no? Como nuestros paseos navideños. Tenemos 2, uno que es en base al cuento de Navidad de Charles Dickens, el de Ebenezer Scrooge y los 3 fantasmas de la Navidad, o el Visitando a Santa, ¿no? Que es un paseo con elfos para visitar la casa de Santa, que es algo que en Navidad como que la gente está esperando con mucho entusiasmo. Se te abarrota, ¿no? El de Navidad ha sido muy exitoso. Sí, a la gente les gusta y desde noviembre están preguntando por él. Y bueno, pues lo que es octubre, noviembre, estamos con los paseos más enfocados al tema de la noche de brujas, de Halloween. Últimamente hemos estado trabajando en paseos, manejamos espectáculos fuera de la ciudad. El año pasado creamos un producto que se llama Noche de Muertos en 1910, en el cual hacemos un paseo con actores en el Panteón de San Andrés Rivapalacio, pero lo convertimos en toda una experiencia porque salimos al atardecer de Chihuahua, llegamos a una casa vitivinícola para ver la puesta de sol y ahí la gente pues toma sus copitas de vino, local por supuesto, una tabla de quesos locales también. Sí, en
4 ríos. No, 3 ríos. Perdón, y de ahí pues vamos a San Andrés, nos damos el paseo por la iglesia, por el Museo del Pueblo y finalmente ya en la noche llegamos al Panteón, en el cual actores representan a estos personajes. Ese no lo conocía. Personajes famosos de San Andrés que están enterrados ahí, recreamos leyendas y personajes históricos y realmente ha sido un paseo en el cual hemos combinado un poquito de las dos cosas que hacemos que a la gente le ha gustado muchísimo. Este próximo fin de semana, por ejemplo, tenemos también en San Andrés la boda de Villa, que ya lo estamos manejando para congresos y convenciones. Tenemos una convención de ejecutivos de ventas y mercadotecnia y vamos a usar el marco de San Andrés pues, para llevar a cabo parte de esta convención ahí. Padrísimo. Ahorita que decías eso, te relacioné con pues, otra empresa que yo admiro a nivel nacional y yo creo que lo mejor que hay en México, si no es que lo mejor, es el Grupo Xcaret. Y ellos siempre cada año o sacan un tour nuevo, ahora los hoteles, ahora el catamarán, o sea, cada año están innovando, entonces creo que por ahí vas, creo que vas a ser por muy buen camino. Esta pregunta también me gusta mucho y va mucho con el tema de la resiliencia de ahora de la pandemia. ¿Qué harías al día de hoy si tuvieras que empezar de cero? Yo pienso que me prepararía un poco mejor en temas administrativos. A veces no te enseñan a ser empresario y tienes muchos tropezones a lo largo del camino que tienen que ver con la falta de experiencia en administrar un negocio. Sí, totalmente. Y creo que buscaría la manera de tener esa base para generar los procesos que facilitarían mucho el trabajo para que tu negocio pueda crecer. Totalmente de acuerdo. Coincido contigo en muchas cosas. Lo he platicado con Ernesto. Ernesto Lario es un buen amigo también. Y decimos que los emprendedores somos un peligro para México. Precisamente por eso, porque desconocemos muchos temas fiscales, muchos temas administrativos, de créditos, que eso nos hace mucha falta en las escuelas, pienso yo. Otra pregunta que te tengo, bueno, son 3. ¿Cuáles serían las 3 habilidades no negociables que necesita un emprendedor? Híjole, lo primero es tener muy en claro lo que quieres hacer. Lo segundo es tener esa capacidad de persistir, porque yo he visto estupendas ideas y he visto gente que las lleva a la práctica, pero porque no es lo suficientemente necio, no persisten y a la vuelta de muy poco tiempo se dan por vencidos y echan por la borda todo ese trabajo. Y tal vez la tercera sería precisamente la innovación, porque creo que quedarte en un área de confort es muy peligroso para una empresa. Yo he visto gente que ha tenido empresas fabulosas, que han sido empresas que generan muchos ingresos, que generan muchos empleos, y que por lo mismo el que creó esa empresa piensa que todo es perfecto y que así se tienen que quedar, y ante esa situación se quedan dormidos en los laureles y a la vuelta de un tiempo pues el mundo está en constante cambio y en constante movimiento. Llega alguien mejor que ellos y sin prácticamente darse cuenta los hacen a un lado y hay empresas que quiebran precisamente porque no tuvieron la capacidad de ver lo que estaba pasando a su alrededor. Yo veo muchos casos locales. Tú ves, por ejemplo, Pizzas del Rey. Yo toda mi juventud me encantaban las pizzas del Rey. Yo trabajé en Pizzas del Rey. Y yo veía que empezaron a llegar las cadenas internacionales y yo decía, pues, ¿cuándo van a competir contra Pizzas del Rey? Y ahorita, ¿dónde está Pizzas del Rey? Entonces, sí, llegó un gigante que se los come a todos. Con una idea de negocio muy... Son situaciones que creo que tenemos que tener siempre en cuenta, no conformarte. Sí. Aquel que se conforma está retrocediendo. Entonces, recapitulando, sería claridad, ¿cómo le podríamos llamar? Persistencia e innovación. Exactamente. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Te voy a mencionar algunas palabras. Nos gustaría que nos dijeras la primera palabra que se te venga a la mente o frase o lo que tú quieras. Están hechas específicamente para ti.
Y la primera sería historia. Amor. Supuse que ibas a decir algo así. A ver, esta me interesa saberla. Turismo. Negocio. Negocio. Muy bien. Chihuahua. Mi tierra. Híjole, esta es buenísima. Pancho Villa. El general. Fíjate que he convivido, me ha tocado convivir contigo en viajes, me ha tocado convivir mucho contigo, pero me han platicado que no hay nadie que narre mejor las historias de Villa que tú. Aparte que sabes muchísimo, ¿no? Y los mismos guías experimentados, de aquí pues del que conocemos tú y yo, me lo han dicho, me dicen, o sea, yo sé de muchísimo, pero no hay nadie que lo platique y que sepa tantos detalles. Entonces, por ahí tenemos algo pendiente. A ver, fantasmas. No creo. Digo, para alguien que vive de hacer leyendas y este tipo de historias es raro, ¿no? Pero sí. ¿Será que nunca me ha pasado nada extraño? Pandemia. Reto. Sí, totalmente. Emprendedor. Sueños. Economía. Oportunidad. Y México. Mi orgullo. Muy bien. Mira, este proyecto lo estamos haciendo con la finalidad de que tanto el público como el gremio, todos los colegas que nos dedicamos al turismo conozcan gente exitosa, gente que ha hecho marca, que ha hecho empresa en el turismo. Nos interesa mucho, yo soy fiel creyente de que el turismo es el presente y el futuro de México, y creo que hay mucha gente que no se ha dado cuenta todavía porque no conoce del turismo, no ha estado cerca de. Afortunadamente creo que poco a poco la gente está volteando a verlo, los mismos políticos han volteado a ver ya el turismo como un negocio, como una actividad económica, como lo que realmente es. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, creo que el turismo es la actividad de mayor crecimiento que tendrá Chihuahua en los próximos años. Actualmente estamos entre el 5 y el 6% del Producto Interno Bruto, pero hace 10 años éramos alrededor del 4%, es decir, hemos ido incrementando la posición. Nuestra posición estratégica con Estados Unidos nos convierte en un lugar muy interesante. Nuestros atractivos naturales realmente pues ya están probados y durante décadas miles, no sé si millones de norteamericanos visitaron la Sierra Tarahumara, el Chepe, las barrancas, la cultura rarámuri, nuestros desiertos, la Revolución Mexicana, nuestras ciudades coloniales como Parral, Paquimé, Patrimonio de la Humanidad, las dunas, los médanos de Samalayuca. O sea, tenemos realmente atractivos turísticos de gran valor y de una naturaleza singular. Y creo que una vez que logremos quitarnos el lastre de la inseguridad, que todavía sigue pesando muy fuerte sobre nuestra espalda, y que logremos recuperar ese turismo norteamericano, ya con lo que tenemos de turismo nacional, seguramente esta actividad se va a potencializar muchísimo. Creo que es una buena idea invertir en el turismo. Creo que falta mucho por hacer todavía. Nos falta muchísima infraestructura en todos los sentidos, tanto pública como privada. Creo que hay mucho que hacer todavía por nuestro estado y estoy convencido que en los próximos años será una de las áreas de la economía de mayor crecimiento y de mayores oportunidades de inversión, de negocios y laborales también. De acuerdo. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo que quieras decir a la gente que nos va a ver? Miren, todos soñamos con abrir un negocio y no es fácil, nos cuesta mucho trabajo. Desvelos, preocupaciones, esfuerzo, ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. Literal. Pero nunca hay que olvidar por qué lo hacemos. Conozco muchos amigos que han entregado su vida al trabajo, dejando a un lado lo más importante, que es la familia. Y no vale la pena dedicar todo tu tiempo a un negocio
cuando estás descuidando a tus hijos, a tu esposa, creo que debemos de ser equilibrados en lo que hacemos. Porque al final del día, Adal, no estamos aquí para hacer dinero. Estamos en este mundo para ser felices. De acuerdo. Excelente cierre, totalmente de acuerdo contigo. Yo ahora lo que me enseñó la pandemia fue eso, a disfrutar más mi trabajo. A pesar de tener menos herramientas o menos infraestructura al día de hoy de la mejor época que he tenido, he aprendido a disfrutar del trabajo y eso es genial y equilibrar con la familia, que siempre se queda uno con ganas de hacer más, ¿no? Pero sí creo que es excelente mensaje. Te agradezco muchísimo, seguiremos haciendo cosas y espero que algún día hagamos algo juntos. Claro que sí. Sí. Y pues bueno, vamos a darle. Muchas gracias, Adal. Un placer estar contigo. Gracias a ti. Realmente esperamos que esta plática te haya sido útil. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.